Muy buenas, queridos seguidores. Feliz y santa Navidad. Esperamos que también tengan un feliz y próspero 2024, que todavía falta un poquito, pero bueno, ya nos vamos adelantando. Y ya que estamos en fecha navideña, queríamos hablar de una Navidad que no fue, la verdad, muy alegre, la Navidad Negra de Pasto, un ejemplo de las masacres que cometieron los ejércitos bolivarianos contra su propia gente. Un episodio triste, horrendo, que ha intentado ser borrado de la historia por la propaganda, pero que al cabo de algo más de 2 siglos sale a relucir. En estos días nuestro amigo Javier Padilla lo estaba comentando a través del Twitter y nos acordamos sobre todo por eso mismo, por esta fecha, ¿no? Por supuesto, como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, como siempre, Antonio Moreno Ruiz, y darte una feliz Navidad a ti y a todos nuestros seguidores. Y sí, vamos a estar hablando de la Navidad Negra de Pasto, ¿no? Que hay que decirlo, es uno de los hechos más vergonzosos de la guerra de independencia hispanoamericana o guerra de secesión, como lo queramos llamar, ¿no? Y es una de las acciones más polémicas llevadas a cabo por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, ¿no? Y de todo esto vamos a estar hablando, sobre todo con fuentes primarias y secundarias, que es lo importante. Yo antes que nada quería resaltar que el proceso revolucionario y rupturista fue violento per se. Quiero decir, la Navidad Negra de Pasto no es un episodio aislado, no, no lo es. Los revolucionarios rioplatenses, una de las primeras cosas que hacen es matar a Santiago de Liniers, el virrey que había hablado de Nuestra América, el concepto de Nuestra América, mucho antes que José Martí, en fin, otro José Martí. Pero bueno, fuera parte de eso, los revolucionarios rioplatenses se apresuraron a matar a, de hecho, a cabezas visibles que habían encabezado la resistencia contra la invasión inglesa o las invasiones inglesas en plural, mejor dicho. Y en la Capitanía General de Venezuela, en el Virreinato de Nueva Granada, vemos episodios de violencia desde primera hora, que llaman al exterminio. Briceño, Rocio, Bolívar emplean términos como la raza maldita de los españoles europeos, los españoles y los canarios, amenazando siempre, ¿no? Y la Navidad Negra de Pasto, claro, se dirá, es que era una guerra, es que... Pero sin embargo después se resalta la violencia del Taita Bobes, ¿no? Cuando lo cierto es que el proceso rupturista, secesionista, como tú muy bien lo has dicho, lleva implícito esa violencia y además al pretender diferenciar siempre, porque Bolívar empieza a hablar de los españoles como extraños, ¿no? Los hispanoamericanos es a raíz de Bolívar que van a ser, perdón, que estoy un poquito tocado de la garganta, que van a ser extranjeros entre ellos. Y el mismo Simón Bolívar dice, porque ha de saber usted que los pastuzos son los demonios más demonios que han salido de los infiernos. No tienen paz con nadie y son peores que los españoles, cuando eran súbditos del rey de España, tanto como un individuo de Madrid o un individuo de Santiago de Compostela. Y se da un cuadro antropológico, Emilio, curioso a principios del 19, porque si bien Pasto está en la actual Colombia, es una zona muy imbuida de la cultura amerindia y de la cultura mestiza, en esa época había recibido emigración peninsular desde finales del 18 y especialmente de Galicia y Asturias. No exclusivamente, pero sí especialmente. Y todavía en la zona queda mucha afición a los cuentos de duendes, de hadas, mucho respeto a los muertos, y se dice que de repente los gallegos y los asturianos influenciaron un poco en eso, puede ser, ¿no? Pues este es el cuadro humano y esta es la violencia que también emplea, acordémonos de Monteagudo, el lugarteniente de San Martín en el Perú, la violencia que Monteagudo emplea contra los peninsulares. ¿Sabes por qué digo esto? Porque el peninsular en el Perú era lo que después el peruano Emilio va a conocer como el bodeguero. Quiero decir, igual que en el Río de la Plata, los revolucionarios dicen, a nosotros no nos mandan pulperos, ¿no? La oligarquía criolla. Porque muchos peninsulares en Lima y otras ciudades peruanas, pues eran el que tenía la pulpería, la bodeguita, que después en Lima, eso, esa figura, después el inmigrante Bobe fue uno italiano, que tenía, que era pulpero. claro, y después eso, ese papel lo desempeña el inmigrante italiano y después el inmigrante japonés o el chino, ¿no? Pero muchos peninsulares tenían sus pequeños negocios, sus pequeños comercios y Monteagudo, lugarteniente de San Martín, reitero, hace una política brutal
y discriminatoria contra los peninsulares, que además muchos pues tenían negocios con las poblaciones indígenas del interior, al igual que ocurría en la zona de Pasto. Entonces, es importante, yo creo, Emilio, subrayar estas características para entender todavía más y mejor lo que supuso esa violencia desmedida esas ansias exterminadoras de la región pastusa. Sí, por supuesto, pero vamos a hablar un poco más del contexto de la Navidad Negra, ¿no? Uh -huh. Recordémonos que, bueno, ya estamos ya a mediados de 1822, ¿no? Y luego del triunfo de Sucre en Pichincha, y las autoridades monárquicas de Pasto, en la actual Colombia, como tú bien has dicho, se rinden ante Bolívar bajo el compromiso que respetarían la vida y la honra de quienes eran leales al rey, ¿no? Estaban rodeados de todas las fuerzas militares republicanas y las fuerzas militares realistas y las autoridades locales de Pasto no les quedó otras que rendirse, ¿no? Pero hay que decirlo, la población de Pasto era contrario al proyecto bolivariano de independencia y siendo su población de mayoría indígena, defendían a la monarquía y a la religión católica, ¿no? Sobre todo viendo la geografía montañosa de la zona, ¿no? Los ayudó a defenderse ante los ataques, sobre todo del ejército republicano, ¿no? Y es por eso que aguantaron tanto hasta el final. Uh Y -huh. sintiéndose esta población traicionada por aquellas autoridades que se rindieron, aquellas autoridades realistas de Pasto, un grupo de realistas de origen popular, o sea, del populacho, liderados por el caudillo y militar mestizo Agustín Agualongo y Benito Boves, que es sobrino Sobrino del de Taita. José, del Taita Boves, ¿no? De José Tomás Boves, iniciaron una rebelión donde se les une indígenas, mestizos y negros a las guerrillas estas de resistencia realistas. Aquí vemos que es un levantamiento popular donde no tiene nada que ver aquellas autoridades que se habían rendido anteriormente. Es el mismo pueblo que coge las armas y se levanta en pro del rey de España, ¿no? De defender al rey de España, ¿no? Y bueno, Simón Bolívar, el 23 y 24 de diciembre de 1822, ordena un ataque comandado por Sucre, ¿no? Porque ve que estos guerrillas están haciendo mucho daño al ejército republicano, ¿no? Y entonces dice, hay que acabar esto de raíz y envía el 23 y el 24 de marzo de diciembre, perdón, de 1822, un ataque comandado por Sucre, ¿no? Lo cual le siguió con una matanza sin precedentes de la población inocente durante 3 días, y algunos autores lo han considerado como un genocidio, ¿no? Pablo Victoria es uno de aquellos que los consideran como genocidio, y el mismo biógrafo de Bolívar, Daniel Florence Oleari, ¿no? Este irlandés que fue edecán de Simón Bolívar, él mismo condena esta acción. Si quieres, te lo cito rápidamente en sus memorias. Dice lo siguiente, Uh -huh. abrimos comillas. En la horrible matanza que siguió, soldados y paisanos, hombres y mujeres fueron promiscuamente sacrificados. Cerramos comillas. Esto es totalmente horrible, Antonio. Y Sí, 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 hombre. los insurgentes entraban a las iglesias en caballos, saqueando ornamentos de oro y plata, e ingresaban con brutal violencia a las casas para robar y matar. Se calcula que 500 pastusos fueron masacrados, ¿no? También violaron, aunque fueran niñas o ancianas, muchas madres, hay que decirlo, en su desesperación, decidieron sacar a sus hijas a las calles para entregárselas a algún soldado blanco antes de que algún negro la violara, ¿no? Acordémonos que esta es la forma de pensar de aquella época, ¿no? Sí, sí, Ojo. no, claro. Y bueno, las violaciones fueron múltiples y según las crónicas de la época, todas las mujeres de la ciudad fueron víctimas de vejámenes sexuales, de los cuales no se salvaron ni las monjas de los conventos, hay que decirlo, ¿no? Y Y eso, bueno, mira, viene muy bien que digas eso, porque hay quien acusa al rey Carlos III, pues, de que era un impío, anticristiano, y de que Bolívar, San Martín y compañía eran criollos muy religiosos. La religión le importó tres pimientos, por no decir otra cosa, no, Igual que San Martín, que era muy dado a expulsar a clérigos que no le eran afectos. Por cierto, eso es una faceta de San Martiniana que, digamos, se oculta deliberadamente. Pero el hilo que tú lo dices para entender también
yo te hacía antes la comparación con Monteagudo porque hay Emilio quien ha querido disculpar la responsabilidad de Sucre en la Navidad Negra de Pasto, diciendo que bueno, que Sucre solo obedecía órdenes, pero es que Sucre fue arte y parte de estas masacres. Y además Bolívar, es que en sus propias cartas, es lo que tú dices, al final tenemos que irnos a las fuentes primarias. El 7 de junio de 1822, o sea, ya Bolívar dice, tenemos derecho a tratar al pueblo de Pasto como prisionero de guerra, porque todo él, sin excepción de persona, nos hace la guerra, y para confiscarles todos sus bienes como pertenecientes a enemigos, tenemos derecho, en fin, a tratar esa guarnición con el último rigor de la guerra, y al pueblo, para confinarlo en prisiones estrechas como prisionero de guerra en las plazas fuertes marítimas. Y luego, bueno, sigue, ¿no? Si usted lo que desea es esa suerte a las tropas y pueblo de su mando, bien puede contar con ella. Y si usted quiere evitar una catástrofe semejante, tiene que reconquistar Colombia o someterse a la capitulación. O sea, el mismo Bolívar, desde incluso antes de esta masacre en fechas navideñas, ya tenía muy claro que él había que exterminar a Pasto, porque, pero no solo a un militar, no, 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 al pueblo de Pasto. Él dice, el Claro, pueblo que son los que se levantaron en es el guerrillas y le enemigo. están dando problemas. Exactamente, él los trata como enemigos. Por cierto que Bolívar también trata como enemigos a los peruanos, cuando dice que los peruanos y los quiteños son viciosos hasta la infamia, todos ladrones, todos truchimanes, los blancos tienen el carácter de los indios. O sea, Bolívar emplea un lenguaje bastante racista. Y digo esto, pana, porque siempre nos dirán, no, es que hay que estudiarlo en su contexto. Sí, pero al Taita Bobe no se le estudia en su contexto. Sí, Solo hay una doble vara de medir, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? exactamente. Pero claro, esto no se hace en el contexto de una guerra o porque haya unas diferencias políticas, no, es que se considera a todo un pueblo, a toda una región el enemigo y se va a masacrarlo, pero además que nunca se ocultó. O sea, ellos mismos en sus cartas lo dicen, hay que masacrarlos, hay que exterminarlos, ¿no? Sí, y es importante porque luego de la Navidad Negra de Pasto, unos 1000 pastusos fueron reclutados o expulsados de la ciudad y mucha gente ante estas reclutas prefirió lanzarse a los ríos por los acantilados y suicidarse antes de ser apresados, ¿no? Y hay que decirlo, hasta hoy, hasta el día de hoy, en Pasto no han logrado olvidar esta masacre y ven a Simón Bolívar y al Mariscal Sucre como portadores de muerte y destrucción. Vemos grafitis, ¿no? De Bolívar asesinando a un pastuso, ¿no? En las calles de Pasto, en el carnaval de Pasto, algunas carrozas como Bolívar como una especie de diablo, ¿no? O sea, que hasta hoy en día los pastusos lo recuerdan. Y algo muy importante que tú señalabas, ¿no? De que también se tiene una imagen de Bolívar como defensor de la iglesia, ¿no? Ujú. Y en estos días escuché, no, pero es que Bolívar nada más asaltó las iglesias de Pasto porque había una razón, un contexto histórico, pero eso es mentira. La Catedral de Caracas también fue Claro. eh, asaltada por Simón Bolívar. Sí, sí, no, Se bueno. llevó todas las alhajas y todo el oro que había en la Catedral de Caracas. Esto era muy común hecho por su persona, ¿no? Pero yo creo que sería oportuno traer a referencia pequeños comentarios, ¿no? Al respecto sobre este macabro acontecimiento que han escrito diversos autores, unos muy Sí. allegados y defensores acérrimos de la actitud de Simón Bolívar y sus demás generales contra Pasto, ¿no? Por aquello de así es la guerra y otros prontos imparciales, ¿no? Pero es lo cierto que los unos y los otros no pudieron ni se podrá ocultar el acto criminal que se cometió contra una población civil indefensa, como vamos a observar a continuación. Antonio, Ujú. el historiador José Manuel Restrepo, que fue ministro de Simón Bolívar, narra así el acontecimiento. Al amanecer del 24, los cuerpos desfilaron sin detenerse por la fragosa montaña que separa a Yancuquer de Pasto tardaron mucho en atravesarla y hasta las 12 del día no avistaron a los facciosos apostados en las alturas y quebradas que rodean a la ciudad por la parte sur. A la 1 de la tarde fueron destinadas la primera y la quinta de rifles a tomar las alturas que ocupaban los rebeldes a nuestra izquierda. El resto del batallón, con su coronel y el general Barreto, se dirigieron contra la principal estancia del enemigo, habiéndose esta sobre la iglesia de Santiago circuida de un terreno excesivamente cortado y en donde los pastusos se creían invencibles con el auxilio de aquel santo apóstol, patrón de España, ¿no? Ujú.
Alberto Montezuma Hurtado manifiesta lo siguiente: según se refiere a la crónica, la propia imagen de Santiago fue puesta en medio de los defensores como un gran general y más bien cayó al suelo en uno de los lances del combate, convirtiéndose en estorbo y mientras sus decepcionados partidarios le echaban en cara tan lamentable inutilidad. A las 3 de la tarde, la dispersión de los facciosos se hizo incontenible. El sujeto Bobes tomó camino de Oriente con unos clérigos españoles y varias gentes de fusil. Agualongo y Merchacano se acogieron a sus montes hospitalarios y entonces, bajo la vista inexplicable gorda del general Sucre, los vencedores se entregaron al saqueo de la ciudad, distinguiéndose por sus atrocidades el famoso batallón de rifles, con su jefe Arturo Sanders a la cabeza. Sobre los hechos no existe un solo recuerdo amargo o descomedido, no hay tampoco un solo comentario en prueba de lo cual se transcriben ahora los diversos y conocidos historiadores. Te digo lo siguiente, por ser corto, de don José Ujú. Manuel Grot, las tropas irritadas con la obstinada guerra que le hacían los pastusos saquearon la ciudad y el general Sucre hubo de permitírselo. Allí no hallaron casi gente, todos los hombres habían huido, no habían sino las monjas y algunas mujeres refugiadas en el convento. De don Carlos Pereira, Sucre tuvo que destrozar a los combatientes y tuvo que presenciar después, lleno de profundo desaliento, la matanza que siguió el combate. Del general Tomás Cipriano de Mosquera, el encono del batallón de rifles por el rechazo que sufrió en Taindala en el mes anterior les hizo ser cruel y no dio cuartel de lo que provino que murieran más de 400 hombres, mientras que los cuerpos del gobierno nacional solamente se tuvieron 6 muertos y 40 heridos. El general Sucre tuvo que restablecer la disciplina y sujetar a rifles, poniéndose a la cabeza del batallón Bogotá. Este castigo cruel que sufrieron los pastusos produjo que la guerra durara 2 años más. Y bueno, si quieres comentar algo antes de seguir, Antonio. Sí, no, la guerra dura 2 años más, porque claro, además ten en cuenta que la Navidad Negra de 1822 y Agualongo, que tú bien lo has citado, Ujú. Agualongo lo matan en el 24, 2 años después, incluso hasta el 25 y el 26 tenemos gente todavía defendiendo la causa realista. A mí me resulta interesante el detalle de cómo el Taita Boves, perdón, Benito Boves, el sobrino del Taita, está en esta aventura, por así decirlo, realista, porque muchos dicen que no, que su tío Boves, bueno, el mismo Hugo Chávez lo decía, no fue realista, sino que bueno, que era una circunstancia, porque lo que quieren ocultar, en este caso la propaganda, es que buena parte de los hispanoamericanos con X sin sensibilidades, pero defendían la causa realista. Y tanto el tío como el sobrino eran profundamente realistas. Entonces, claro, no quieren explicar, o sea, es como que hay que ocultar a toda costa de que una parte de esa América española sí luchaba contra Bolívar, sí luchaba contra Sucre, contra San Martín, contra O'Higgins, y como dice el profesor Tomás Pérez Bejo, fue fundamentalmente una guerra civil, pero una guerra civil absolutamente sangrienta. Y además, a mí me gustaría también recordar que Pasto apenas tuvo auxilio de otras partes. Como tú bien decías, los pastusos se tuvieron que defender solos con muy pocos medios, aprovechando su geografía. Pero fíjate, ya pasada la Navidad Negra, en junio de 1823, a pesar de la masacre, había gente que se volvía a levantar contra los bolivarianos y el mismo Simón Bolívar dice, la infame Pasto ha vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición, pero esta cabeza quedará cortada para siempre. Esta vez será la última de la vida de Pasto. Desaparecerá del catálogo de los pueblos si sus viles moradores no rinden sus armas a Colombia antes de disparar un tiro. O sea, no está llamando solo a los realistas, sino a los pastusos en general, le está llamando viles moradores. Igual que a los peruanos y a los quiteños les llamaba ladrones, mentirosos, embusteros, truchimanes, esa palabra que ha desaparecido, ¿no? O sea, él señalaba a todo el pueblo de Pasto, igual que en su día señala a los peruanos y a los quiteños, ¿no? Eso sí me parece, y bueno, y aparte el detalle que te decía antes de Benito Boves, que aquí parece ser que es que no era realista, o sea, que los únicos que tenían convicciones eran los insurgentes, que los realistas, que bueno, como que no eran, los insurgentes sí eran románticos y además eran todos muy guapitos, todos muy bien vestidos, mientras que los otros eran pues eso, ¿no? Gente que solo cumplía órdenes. O sea, el relato que se ha montado y cómo se han intentado ocultar esta violencia, este odio, pues todo proceso rupturista, revolucionario lleva implícito eso, como también pasó en Europa, ¿no? Mira la Revolución Francesa, por ejemplo.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero qué bueno que citaste esa carta de Simón Bolívar, que por cierto la escribió el general Francisco de Paula Santander Mm. desde Quito, el Que 21 de después julio. acaban peleados, pana, después Bolívar y Sí, Santander acaban peleados. bueno, Bolívar terminó peleado con todo el mundo, por eso es que se va al exilio después de Sí, sí. 1830, ¿no? Pero bueno, esa carta es muy buena del 21 de julio de 1823 porque hay una parte que si quieres te la cito, abro comillas, dice Bolívar, logramos en fin destruir Sí, a los pastusos. No sé si me equivoco como me he equivocado otras veces con esos malditos hombres, pero me parece que por ahora no levantarán más su cabeza a los muertos, dice Bolívar, ¿no? Y también en una carta a Francisco Pablo de Santander, pero escrita desde Potosí el 21 de octubre de 1825, dice lo siguiente Bolívar, abro comillas, los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos aunque demasiados merecidos, cierro comillas. pues Estas son sí. unas palabras de Bolívar demasiado fuertes contra la misma población de su mismo territorio, ¿no? Que a Y mí, hay un general insurgente, sí, dime. no, o sea, que a mí lo que me llama la atención que sobre este episodio durante tantos años se haya pasado de puntilla cuando el mismo Bolívar no lo ocultó nunca, ni los bolivarianos lo ocultaron nunca, al contrario, se vanagloriaron de lo que habían hecho. Y sin embargo, ha intentado como que ser, no, pero bueno, la Navidad Negra, no, o sea, como la han intentado ocultar yo creo que demasiado tiempo cuando sus protagonistas fueron todo lo contrario, presumieron de lo que hicieron, ¿no? No, y no solo está la Navidad Negra de Pasto, también están las matanzas hechas por Bolívar en La Guaira y Ujú. Caracas en 1814, o las matanzas en las misiones del Caroní, donde asesinaron a muchísimos frailes, ¿no? De aquellas misiones, y las matanzas en La Guajira contra los indios guajiros, o sea, hechas sobre todo por la Legión Británica, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a seguir en el tema Sí, central que es sí. Pasto. Hay un general republicano que se llama José María Obando, que también habla sobre los excesos de Pasto y responsabiliza a los mismos, al mismísimo Mariscal Sucre, ¿no? Si quieres, abrimos comillas para citar a José María Obando. Dice Ujú. lo siguiente. No se sabe cómo pudo caber en un hombre tan moral, humano e ilustrado como el general Sucre la medida altamente impolítica y sobremanera cruel de entregar aquella ciudad a muchos días de saqueo, de asesinatos y de cuanta inequidad es capaz la licencia armada. Las puertas de los domicilios se abrían con la explosión de los fusiles para matar al propietario, al padre, a la esposa, al hermano y hacerse dueño el brutal soldado de las propiedades, de las hijas, de las hermanas, de las esposas. Hubo madre que en su despecho salióse a la calle llevando a su hija de la mano para entregarla a un soldado blanco antes que a otro negro. Dispusiese de su inocencia. Los templos llenos de depósitos y de refugiados fueron también asaltados y saqueados. La esencia se resiste a referir tantos actos de inmoralidad, cerramos comillas, ¿no? Y si quieres podemos citarte a otras más fuentes, ¿no? Sí, 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 no. Está No, el mismo José. por fuentes no, no hay problema porque es que ya te digo, nunca lo ocultaron, sino que al contrario. Sí, totalmente. Es más, o si quieres te volvemos a citar a José Manuel Restrepo, que es historiador y coetáneo a los acontecimientos y profundo admirador de Bolívar y de su ejército, ¿no? Y fue ministro de Bolívar. Dice al respecto lo siguiente, coma, después de hora y media de combate, los facciosos, léase los pastusos, fueron derrotados completamente en todos los puntos. Los dispersos huyeron. Unos con bobes hacia las montañas de Sibundoy, camino del Amazonas, y otros al Guanambú, a fin de apararse en el desierto del Castigo. En el acto fue ocupada la ciudad, en la que solo hallaron las monjas y unas pocas mujeres, acogidas al convento. Se refiere al de las Conceptas. Los hombres se habían huido, todos llevándose las armas. Desgraciadamente, la ciudad fue saqueada por las tropas vencedores, irritadas sobremanera por la obstinada resistencia que habían hecho sus habitantes. Los pastusos tuvieron cerca de 800 muertos en los diferentes combates. Se le tomaron muy pocos prisioneros a causa de la vigorosa terquedad con que se defendían. Por una rara fortuna, el general Sucre perdió solo 8 muertos y 32 heridos, cerramos comillas. Y este es uno de los que fue ministro de Simón Bolívar.
diciendo toda No, la verdad de lo que ocurrió, ¿no? y además no se entiende o no se quiere entender el por qué muchas poblaciones mestizas y indígenas sobre todo del interior, como también pasó en la actual Perú, la actual Bolivia, en otras regiones, apoyaron fervientemente la causa realista. En primer lugar, porque también en Pasto pues se daba ese sentimiento comunitario, como tú bien has dicho, y el mismo Bolívar los identifica como enemigos, que hacía que fuesen todos a una, como en Fuenteovejuna cuando escribió eso López de Vega, ¿no? Pues ese espíritu de Fuenteovejuna se veía especialmente en los Andes, y vemos cómo muchas regiones andinas, a raíz de estos sucesos trágicos, van perdiendo importancia hasta que durante el siglo XIX adquiere mucha más importancia las zonas costeras, ¿no? Siendo que el Ande, nosotros vemos ciudades espectaculares. Puedes verla en Perú, como puedes verlo en Ecuador, en Colombia. Sin embargo, toda la región andina, que es vastísima, que va de Venezuela y Colombia hasta Argentina y Chile, va perdiendo bastante importancia, ¿no? Y Pasto, el sentimiento comunitario era muy fuerte. Entonces, todas las proclamas, todas las cartas que vemos de Bolívar, apuntan siempre a eso, el pueblo de Pasto, el enemigo. Y qué bueno que tú hayas citado varias veces a Restrepo, porque el historiador Ujú, colombiano Luis Corsi Otal, ahora que en paz descanse, Luis Corsi escribe Bolívar, la fuerza del desarraigo, o también escribe Viva el Rey, los negros en la independencia, y tiene otro sobre los realistas criollos, pues Corsi citaba bastante también a Restrepo, que en Colombia fue conocido como el presidente historiador, ¿no? Tenía esa especie de ujú. sobrenombre. Y al final es que no tiene, claro, porque si nos dijeran es que ustedes están acudiendo a la propaganda de los realistas, la propaganda del enemigo, no, no, pero si el mismo Bolívar lo decía, si el mismo Sucre lo decía, si el mismo Restrepo lo decía, si el mismo Bolívar, Obando también. claro, Obando lo decía, si incluso gente que estuvo en los dos bandos también lo decía. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que reconocer este episodio trágico de nuestra historia, que no es solo la historia de Colombia, Ujú, no, no, es la historia de hispánica, la historia de una ruptura violenta, premeditada, y que fueron a sangre y fuego no ya contra los militares, sino contra la población. Que yo creo, pana, que ese punto quizá, por las circunstancias, no lo acabó de entender Morillo cuando Tomás Morales, le intenta explicar que hay que hacer la guerra como se está haciendo en la América. Te digo porque se me ha venido a la mente la conversación que tú tuviste con el profesor Tomás Pérez Bejo del conflicto tan sangriento, porque claro, de repente, no digo Morillo en sí, sino esa expedición estaba pensada como para restablecer la autoridad, pero es que la vaina, como, perdón, la vaina se había hecho mucho más loca, porque había sido un conflicto desde el inicio muy sangriento, no solo una pérdida de autoridad, sino un conflicto especialmente sangriento, además hecho contra poblaciones enteras, que es lo que quizás en la península o no habían llegado suficientes informaciones o no se estaba entendiendo. sí, bueno, de todas formas, muchos informes que se le enviaron al rey, se le habló justamente de esta eh, masacre que estaba ocurriendo en América. Y bueno, en la península de la corte entendió de que a lo mejor de formas más suaves, pues se podía calmar el asunto, pero lamentablemente no fue así, ¿no? Mm. Lo vimos y Morillo se dio cuenta de eso después que le pasaron su guarnición en Margarita a cuchillo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. siguiendo hablando sobre la Navidad Negra de Pasto, me gustaría también citar a dos doctores historiadores importantes, hablando y citando los hechos de Pasto. Uno es el doctor Leopoldo López Álvarez, que cita lo siguiente, abre comillas. Ocupada la ciudad, los soldados del batallón Rifles cometieron toda clase de violencia. Los mismos templos fueron campos de muerte. En la iglesia matriz le aplastaron la cabeza con una piedra al octogenario Galvis, y las de Santiago y San Francisco presenciaron escenas semejantes, cerramos comillas. Y bueno, el doctor Ignacio Rodríguez Guerrero cita lo siguiente, abre comillas, nada es comparable en la historia de América con el vandalismo, la ruina y el escarnio de lo más respetable y sagrado de la vida del hombre, a que fue sometida la ciudad el 24 de diciembre de 1822 por el batallón de rifles, como represalia de Sucre por su derrota en Taindala, Humejantes, a manos del paisanaje pastuso armado de piedras, palos y escopetas de caza. O sea,
según los comentarios que estamos citando, para que se sepa cuál fue la magnitud de la masacre Ujú. del genocidio contra la población pastusa por parte de las tropas al mando de Antonio José de Sucre, aquel 24 de diciembre de 1822, y los subsiguientes días de aquella Navidad negra, en que no se tuvo piedad de alguna parte con la población, ¿no? Población, como he dicho, gente que era mestiza, que eran indígenas, que eran gente de a pie, ¿no? No estamos hablando aquí de militares realistas ni de otro tipo de contingente, ¿no? Eran simplemente civiles, ¿no? Y no era la primera vez que Bolívar lo hacía, vamos, lo mismo que tú has dicho antes, lo de La Guaira. Eh, es curioso, que claro, el indigenismo, cada vez que llega el 12 de octubre, siempre América no fue descubierta, fue saqueada. Hombre, pues saqueo y matanza de la población fue lo que hizo sistemáticamente Bolívar y sus secuaces. Entonces, la palabra No, genocidio, pero después te dicen, no, pero es que Boves hacía lo mismo. No, es que Morillo, que por cierto, lo de Morillo es una leyenda negra, porque si alguien actuó de manera más legal siempre tratando de hacer juicios sumariales a los presos, fue Morillo. claro, no, no. Eso hay que tenerlo claro. Sí, es más, Y Boves tiene más mucha bien leyenda negra Morillo, también. más bien Sí. Morillo, por algunos realistas americanos, muy entre comillas es lo que voy a decir, fue acusado incluso de blando, o sea, te quiero decir, porque es lo Ujú. que decía Pérez Bejo, el conflicto había sido extraordinariamente sangriento, y más bien Morillo lo que intenta aplicar es ley y orden, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que venía de atrás ya era complicado. Incluso date cuenta que Morillo llega a prohibir algunos homenajes a Boves por una política de pacificación de espíritus, expresión que se utiliza en esa época, como tú bien dices, porque se pensaba que, bueno, vamos a emplear un poco de concordia, pero claro, es que lo que había detrás era mucha tela y el episodio de la Navidad Negra de Pasto es la tónica a seguir por Bolívar. Esto no es un caso aislado, no fue un caso de incontrolado, no fue lo que salía de madre, no señor. Igual que no lo fue lo de La Guaira, igual que no lo fue las muchas barbaridades que hizo Monteagudo en el Perú, es que, o lo que hicieron en el Río de la Plata, es que fue una constante. No, y si nos ponemos a ver, el mismo Boves, que ojo, no era una hermanita de de No, la no, hombre, no. caridad ni un santo, pues era un hombre, qué decirlo, sangriento, pero también se le exagera mucho las acciones, ¿no? Se le mete sadismo, como aquel baile de Valencia, que casi que sacaba un látigo, ¿no? Y caía a latigazo a las mujeres, cosas totalmente exageradas, ¿no? Y también a otro baile donde en Cumaná, donde Mm. supuestamente mató a unos músicos, que también hay otra misma versión en Barcelona idéntica, o sea, será que la tenía cogida con los músicos, ¿no? En Valencia también se dice que a los músicos los pasó por armas. Y si te pones a ver No, no le gustaba la otra, música. sí, al parecer, ¿no? Ah, y si te pones a ver otras fuentes, no hablan nada de eso, inclusive se dice que en el baile de Cumaná se asesinó a Juan José Landaeta, ¿no? Y José Domingo Díaz dice que no, que Juan José Landaeta había muerto en 1812 en el terremoto. O Imagínate. sea, se le están cargando muertos y cosas que no son aboves, ¿no? Que como digo, o sea, no era una hermanita de la caridad, pero se le No. exageran los hechos, ¿no? Y muchos dicen, no, pero es que Bolívar fue sangriento contra Pasto y contra todas estas poblaciones porque los realistas eran sangrientos. Pero es que si los que empezaron las matanzas desde el primer momento, cuando se declara la independencia en Caracas en 1811, que se levanta coro, inclusive en 1810, desde el 19 de abril, Coro se mantiene leal a la Junta Central Peninsular y Caracas, que funda su propia Junta Suprema a favor de los derechos de Fernando VII, envía al Marqués del Toro con militares, con fuerzas militares, a masacrar a Coro. O sea, vemos los mismos republicanos que después declaran las independencias, que cuando declaran la independencia muchos vecinos y hasta canarios se levantaron en contra de esa independencia y fueron muchos degollados en Caracas, pues vemos que fue iniciada justamente por los republicanos. Y después ni hablar también cuando Francisco de Miranda asedia Valencia en ese mismo periodo de la Primera República. O sea, estamos hablando mucho antes de la mismísima guerra a muerte declarada por Bolívar y seguida por Boves, hay que decirlo de esa manera. Sí, sí, ¿no? Y lo que decíamos antes también del asesinato de Liniers, pero es que incluso los insurgentes en Cuba van a emplear la mismo.
En Cuba, buena parte de la población local apoyaba a las autoridades, que en aquella época, desde luego, las autoridades españolas eran también de aquella manera, todo hay que decirlo. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que hacían era meterle fuego a las haciendas y a todo lo que se movía. Y en eso que hacían los mambises, pues muchas veces morían trabajadores del campo que no tenían nada que ver con la guerra, ¿no? Entonces, claro, si tu manera de decir, no, yo lucho por la libertad, sí, quemando casas y quemando vidas inocentes. En fin, pana, pues bueno, la verdad que dentro de todo, como siempre, un placer hablar contigo, aunque sea de estos temas, pues tú sabes que nos llevan a una tragedia, más en estas fechas tan entrañables, ¿no? Me acuerdo mucho de mi amigo Manuel Martín Montero, un gran hispanista de Granada. Granada ha dado brillantes mentes hispanistas siempre. Acordémonos, pues desde el mismo Federico García Lorca hasta Ángel Ganiveto, hasta el significado que tiene Granada en el blasón hispánico, ¿no? Y bueno, pues Manuel Martín Montero siempre me recuerda que en el 24 se cumple el bicentenario de Agualongo, que es un año que va a ser clave para la defensa de este personaje histórico. Manuel, de hecho, fue responsable de mandarle una corona de flores por todo lo que había luchado, porque lo mismo que Agualongo decía, por más vidas que tuviera, pues todas esas vidas las emplearía en el servicio de la religión católica y del rey de España. A Agualongo le ofrecieron capitular, le ofrecieron, perdón, cambiarse de bando, y no, fue a la muerte pues con absoluta fidelidad al rey de España, como fueron muchos mestizos y como fueron muchos indios. Y hay que decirlo, pana, la Nueva Granada también muchos negros y mulatos defendieron a la monarquía hispánica y lucharon contra Bolívar. Vaya nuestro recuerdo por todos ellos. Reiteramos, pues le Saludos, deseamos Manuel, a... por cierto, Sí, que me invitó a una conferencia ahí en Granada. claro que sí, sí, sí. Manuel es un hispanista de los que no hay, ¿no? Un fuera de serie, le mandamos nuestro más sincero abrazo. Y bueno, como siempre, desde aquí, pana, recomendamos que sigan Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube, que sigan tus artículos, incluso cuando también te peleas con el mundo y si no, Camino de Guanajuato, ¿no? Sí, y si no caminas Guanajuato, a llorar allá con las momias de Guanajuato, ¿no? Se trata siempre de debatir bajo el más sincero respeto, ¿no? Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Twitter, en Instagram y en Facebook y también en YouTube, ahí puedes suscribirte a su canal. Y bueno, también aprovechamos, Antonio, para enviarles un fuerte saludo y abrazo a Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lome Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Mario Pérez, Fran García, que son nuestros mecenas y patrocinantes en Patreon, ¿no? Si desean ser, pues, mecenas y patrocinantes, pueden hacerlo a través de tanto del Patreon de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo 1 euro, lo que puede costar una caja de chicle, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Ya ni los chicles cuestan eso, Yo creo que ni eso ya ya. ni los chicles. En fin, pana, pues como siempre un placer y lo dicho, pronto volvemos con más temas hispánicos. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro de la Bella Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.